Buenas, en este video desarrollaré el tema llamado Desarrollo cultural de los pueblos que habitaron Mesoamérica y el área intermedia. Empezaré explicando la ubicación espaciotemporal del área mesoamericana y el área intermedia. La ubicación espaciotemporal del área intermedia fue el territorio comprendido desde el sur de Costa Rica, exceptuando la provincia de Guanacaste, hasta la región costera del país de Ecuador. Esta área integró a Costa Rica, Panamá, Colombia, las tierras bajas caribeñas de Venezuela, las sierras y la región costera de Ecuador. La ubicación espaciotemporal del área intermedia fue el territorio comprendido desde el sur de Costa Rica, exceptuando la provincia de Guanacaste, hasta la región costera del país de Ecuador. Esta área integró a Costa Rica, Panamá, Colombia, las tierras bajas caribeñas de Venezuela, las sierras y la región costera de Ecuador. Seguidamente se hicieron la elección de 3 grupos indígenas que conformaron estas dos áreas en América. En el área mesoamericana hablaré sobre los mayas, los aztecas y los olmecas. Los mayas. La ubicación espaciotemporal de esta civilización fue al sur de México, en los estados que hoy son conocidos como Tabasco, Campeche y Quintana Roo, y parcialmente el estado mexicano de Chiapas. También el territorio de Belice y la República de Guatemala, junto con Honduras y parte de El Salvador. En cuanto a su cultura, se caracterizó por ser una civilización del tipo sedentaria. Perduraron desde el período preclásico hasta la aparición de los europeos en el continente. Entre sus principales cultivos se destacan el algodón, los tubérculos, el cacao, el maíz y una especie de pita de la cual extraían fibras textiles. Se dice que fueron una civilización muy hábil con la agricultura, ya que desarrollaron obras de ingeniería, las cuales se utilizaron y aprovecharon muy bien para sus cultivos. Entre sus principales cultivos se destacan el algodón, los tubérculos, el cacao, el maíz y una especie de pita de la cual extraían fibras textiles. Al igual que todas las civilizaciones indígenas, los mayas se caracterizaron por tener una religión del tipo politeísta, es decir, creían y veneraban en diversos dioses a los cuales les realizaban diversos sacrificios y iban a confesarse cada vez que realizaban un acto malo o impuro, ya que ellos creían que los pecados ocasionaban tormentos. En cuanto a sus aportes, se puede decir que los mayas dejaron diversos aportes muy importantes que han contribuido al desarrollo de las civilizaciones futuras. Los mayas crearon un sistema de escritura complejo como los egipcios. Realizaron la invención de jeroglíficos mayas, calendáricos y los no calendáricos, con los cuales realizaban diferentes obras como los libros Chilimán, Balán y la crónica Matichú. En estos libros narran la historia desde el siglo V hasta la conquista, siendo de gran aporte y de gran ayuda para poder analizarlas hoy en día. Asimismo, contribuyeron a las matemáticas inventando la notación aritmética. Sumado a esto, demostraron que eran, a pesar de la vida no tan avanzada, que llevaban una civilización muy capaz y con un futuro muy esperanzador. En cuanto a sus legados, el calendario maya fue parte fundamental de ellos, pues este sirvió para poder descifrar la estructuración cronológica de diversos sucesos históricos que ocurrieron en esta civilización y en otras. Cabe resaltar que este ha sido muy difícil de descifrar debido a que está escrito en glifos mayas. Otro de sus legados han sido las grandes arquitecturas que hoy se encuentran en México, como Chichén Itzá, la cual está ubicada en el período posclásico. Esta construcción es considerada como una de las 7 maravillas del antiguo mundo. A esta construcción se le sumó la influencia de los toltecas, los cuales llegaron por el mar del territorio de Itza y trajeron consigo el símbolo del Quetzalcóatl y su serpiente emplumada.
Ubicados en Mesoamérica, más específicamente en el Valle de México, El Salvador, Guatemala, Belice y Honduras, los aztecas fueron parte de las civilizaciones mesoamericanas que habitaron América antes de la llegada de los europeos. En cuanto a su cultura, se caracterizaron por ser una civilización que no se asentó en un lugar específico, sino que anduvieron en diversos lugares de México. Esto debido a que no lograban sentirse cómodos o también por ser una civilización muy cruel, ya que estos eran guiados por sacerdotes que creían en Huitzilopochtli, el cual era un dios sanguinario. Entre sus aportes se encuentra la construcción de diversos templos importantes, siendo estos la representación de su historia en la tierra. Estos templos fueron de uso religioso y de uso ceremonial. Asimismo, se practicaron sacrificios humanos dentro de estos. La sociedad azteca estaba jerárquicamente estructurada en diversos grupos, en los que se destacan los nobles, los cuales eran llamados Piltín, la gente común llamada Macehualtín. Los nobles controlaban el poder político, religioso y militar, mientras que la gente común era responsable del trabajo agrícola, el tributo y las guerras. Entre sus legados se encuentran la formación que tenían los aztecas venía desde la infancia. Los niños debían asistir a escuelas o templos donde realizaban diversas pruebas de gran fuerza y dureza física. Aprendían los cantos típicos y ceremoniales junto con los diversos bailes ceremoniales. Sumado a esto, se les instruía para que participen en las guerras de la región, ya que debían de defenderse en caso de una invasión de otra aldea. Al igual que todas las civilizaciones indígenas, los aztecas practicaron el sacrificio de humanos. Los humanos utilizados para esta práctica siempre fueron los prisioneros de guerra. Los olmecas. Los olmecas tuvieron una ubicación espaciotemporal desde el Golfo de México. Se ubicaron de manera parcial en Veracruz y Tabasco, los cuales hoy en día son estados mexicanos. En cuanto a su cultura, los olmecas son considerados como la civilización madre de Mesoamérica. La arqueología demuestra que en San Lorenzo, la sociedad olmeca fue consolidada como el primer centro urbano, el cual contaba con un gran poder político, reflejando su primera estructura de Estado. Esta civilización es considerada como los iniciadores de la agricultura, debido a que fue la primera civilización en asentarse en un lugar muy fértil y con una corriente de agua cerca, lo que les dio la oportunidad de experimentar con la agricultura y empezar una vida sedentaria. Los olmecas desempeñaron un papel muy importante en cuanto a la exportación y el control de bienes, tales como el jade, la piedra, la obsidiana y otros tipos de minerales. Los olmecas desempeñaron un papel muy importante en cuanto a la exportación y el control de bienes, ya que exportaban minerales como el jade, la piedra verde, la obsidiana y diversos tipos de cerámica. Hablando de los aportes, la civilización olmeca dejó muchos aportes para las civilizaciones futuras, entre los que se destacan la arquitectura de modificación del paisaje mediante la construcción de rampas. Asimismo, con los materiales que obtenían de los minerales, elaboraban diversas herramientas, como los cuchillos ceremoniales, collares y máscaras. Muchos de estos con detalles finos que demostraban no solo la habilidad artesanal, sino también un profundo simbolismo religioso. Uno de los legados más importantes de los olmecas fue la invención de un sistema de escritura durante el periodo preclásico medio. A través de su iconografía y sellos cerámicos con figuras como aves, dejaron evidencia de una forma de comunicación muy avanzada para su época. Los olmecas también dejaron un conocimiento astronómico y matemático muy grande, aunque no tan desarrollado como los mayas. Los olmecas ya utilizaban conceptos básicos como el calendario, ciclos agrícolas y orientación astronómica para la construcción de sus templos. También se les atribuye la invención del concepto del número cero, aunque se ha debatido si fue propiamente olmeca o maya. Lo cierto es que fueron pioneros en formas de pensamiento abstracto que facilitaron los avances posteriores en la región. Legados.
Los preolmecas fueron pioneros en la agricultura gracias a su vida sedentaria. Estos se acomodaron en caseríos cerca de ríos, donde cultivaban el maíz, frijol y la calabaza. Además, se caracterizaron por ser indígenas del tipo cazador y recolector. Lograron desarrollar una civilización jerárquicamente centralizada. La civilización olmeca también contó con artistas muy hábiles, ya que elaboraban cuchillos decorados, hachas de jade y bustos esculpidos. Estas esculturas también Estas esculturas se cree que fueron utilizados para ritos ceremoniales. Asimismo, el retratar bustos se cree que fue parte de una costumbre de ellos para dejar evidencia de sus jefes o antepasados. Asimismo, crearon las famosas cabezas colosales de distintos tamaños, las cuales hoy en día en México son considerados un atractivo turístico. En el área intermedia hablaré de los nicaraos, chorotegas y los taina. Como primera civilización se encuentran los chorotegas, contando con una ubicación espacial en 3 países centroamericanos, los cuales fueron Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Fue una civilización la cual contó con una alimentación muy variada. En términos de agricultura, se cosechaban diversos cultivos como el algodón, ají, tabaco y diversas legumbres. También las carnes consumidas fueron el venado, el jabalí, diversos felinos y diversas especies de aves. También se caracterizaron por la pesca. En cuanto a frutas, el zapote, el mamey, el nance y los nísperos fueron parte de su alimentación. Los chorotegas fue una sociedad muy hábil en cuanto a lo artístico, ya que fueron grandes alfareros por dominar el barro y el fuego. Sin embargo, con la llegada de los colonizadores al territorio, parte de estas cerámicas originales se perdieron. Sin embargo, aún se conserva la tradición de que a mujer se le enseñe cómo fabricar esas cerámicas tan importantes. En cuanto a sus aportes, como se mencionó anteriormente, los chorotegas se destacaron por sus grandes habilidades artísticas. La cerámica contó con diversos diseños originales. Se transmitió la correcta creación de estos, los cuales se elaboraban en hornos rústicos. Se utilizó la monocromía. También se utilizó la dicrotomía, con diseños inspirados en la fauna y sus dioses. Los chorotegas contaron con prácticas de belleza muy características de la región, entre los que se destacan la modificación craneal y la utilización de ornamentos como los aretes y las perforaciones faciales. Además, valoraban mucho la higiene personal, ya que estaban acostumbrados a bañarse de forma frecuente, lo que aumentaba la belleza de los mismos. En cuanto a sus legados, la comunidad indígena se caracterizó por utilizar la lengua otomangue. Si bien el idioma chorotega está extinto, aún se cuenta con los nombres de diversos lugares en la provincia de Guanacaste como Nicoya, Nandayure, Orosí, Cañas y el Pacífico Sur de Nicaragua. Otros de sus legados son los siguientes: las recetas típicas, el conocimiento en métodos y técnicas de curación, conocimiento de muchas plantas medicinales y algunas historias basadas en los resultados de creencias legadas por los antepasados. Los nicaraos. Los nicaraos contaron con una ubicación espaciotemporal cerca de la comunidad chorotega, siendo su mayor población en las tierras del país nicaragüense. Con una pequeña población en Costa Rica, los nicaraos se ubicaron más específicamente en Rivas de Nicaragua hasta Peñas Blancas de Costa Rica. En cuanto a su cultura, la cultura nicarao también recibe el nombre de nahuas, esto debido a que descienden de los aztecas, por lo que emigraron desde México hasta Nicaragua. La razón de esto fue la destrucción del imperio nahua en Tula por parte de los colonizadores. Fueron liderados por un cacique indígena, el cual era llamado Nicarao.
Entre sus aportes, cuando una persona muere, se acostumbra a tirar figuras quebradas con el fin de recordar al difunto durante algunos días. Asimismo, se tenía la práctica de que si el muerto era un noble, se quemaba su cuerpo junto con objetos personales como la ropa, mantas, plumas y diversos objetos. Esta cultura tenía una percepción de la muerte muy diferente, ya que ellos consideraban que la muerte no era el final de sus vidas. En cuanto a sus legados, los españoles relatan que esta civilización se caracterizó por el consumo normalizado de la carne humana. Durante la época, cebaban a los esclavos y los consumían como si fueran un animal del bosque más para consumir. Sin embargo, estas prácticas se justificaron como parte de sus ritos ceremoniales. Además, utilizaban los huesos del venado para poder fabricarse diversos peines con los que se realizaban diversos peinados para su vida cotidiana. Al igual que otras tribus, alcanzaron un excelente desarrollo en la alfarería. Los Taina. Los Taina se ubicaron en la parte occidental de Cuba, hasta las islas de Guadalupe, en las Antillas Menores. Este grupo indígena era originario de Venezuela. Sin embargo, mediante la construcción de canoas, navegaron hasta las islas de Puerto Rico, República Dominicana, Haití y otras islas del Caribe. En cuanto a su cultura, los Taínos se caracterizaron por utilizar terrazas agrícolas, las cuales desarrollaron junto con un sistema de riego. En la zona, al igual que en otras civilizaciones indígenas, se cultivó el maíz y la yuca. Sin embargo, también cultivaron diversos tipos de cultivo como el maní, ajíes y algunos tipos de tubérculos como la yautía, junto con árboles frutales. En su dieta también consideraban la presencia del pescado, jueyes, carruchos, conchas. Los taínos, en cuanto a sus aportes, se destacaron por la cerámica, madera y la piedra. Ampliando a detalle los aportes en la cerámica, se puede destacar su estilo de figuras zoomorfas y antropomorfas, con técnicas como el punteado e incisiones. Sin embargo, en cuanto a la pasta, esta no era de muy buena calidad, y existió el predominio de las formas redondas en ollas y vasijas con paredes convexas. En cuanto a sus legados, esta civilización contó con una gran técnica en cuanto a tallar piedras. Esto debido a que se hallaron diversos aros líticos o collares de piedras, los cuales actualmente se desconoce cuál era la función original de ellos. La civilización taína era similar a otras civilizaciones indígenas, ya que se caracterizaron por ser del tipo cacical. Esta organización contaba con un cacique, el cual era el eje de todo el territorio, un chamán, los nitaínos, y por último se encontraban las personas comunes, las cuales recibían el nombre de naborias. Esto se desarrolló después de la evolución de las sociedades tribales, siendo esta una nueva forma social llamada estratificación social o división jerárquica. Reflexiones finales acerca de estas. Los olmecas. La civilización olmeca es reconocida como la cultura madre en Mesoamérica, y con justa razón. Sus legados han sido la base sobre la cual se construyeron muchas otras civilizaciones posteriores como los mayas, zapotecas y aztecas. En este sentido, reflexionar sobre los olmecas es comprender el inicio de una compleja red cultural y espiritual que marcaría profundamente el devenir del continente. Uno de sus legados más importantes son las cabezas colosales, las cuales se mencionaron al inicio del video. Estas cabezas hoy en día son un gran atractivo turístico para el país mexicano. Además, aportaron elementos fundamentales como el calendario ceremonial y su iconografía. Sus centros ceremoniales como San Lorenzo y La Venta, las cuales cuentan con un diseño urbano planificado y unas estructuras monumentales, también son parte del atractivo turístico del país mexicano. En cuanto a los tres desafíos actuales que enfrenta la civilización olmeca, se encuentra la invisibilidad cultural, ya que al no existir una comunidad autodefinida como olmeca, sus descendientes culturales no son reconocidos oficialmente. También cuentan con la destrucción arqueológica. Muchas zonas olmecas hoy en día están en peligro de extinción debido a saqueos y la construcción sin control. También la falta de educación intercultural hacia los jóvenes ha traído
muchos problemas, ya que muchos desconocen de esta gran civilización, la cual fue la madre de todas las civilizaciones que se desarrollaron durante el periodo siguiente a ellos. Reflexión final sobre los chorotegas. El legado de la civilización chorotega, aunque menos conocido que el de grandes civilizaciones mesoamericanas, es de igual importancia para muchos países, principalmente para Costa Rica, ya que constituye un invaluable patrimonio del área cultural intermedia, especialmente en regiones como Guanacaste y el Golfo de Fonseca. Su herencia material e inmaterial sigue viva, no solo en tradiciones, sino también en la identidad de los pueblos actuales que luchan por mantener vivas sus raíces. Uno de los legados más notorios es la cerámica choroteca, una tradición ancestral transmitida de generación en generación por la línea matriarcal. Los chorotegas también dejaron una huella profunda en la toponimia regional. Muchos nombres de lugares en Costa Rica y Nicaragua provienen de la lengua otomagui. En cuanto a sus desafíos, se encuentra la pérdida del idioma y el conocimiento ancestral, ya que han avanzado tanto y durante la colonización fueron masacrados, muchas personas dejaron de utilizar la lengua originaria de esa civilización. También cuentan con poca visibilidad política. A pesar de su importancia histórica, los pueblos chorotegas no siempre son incluidos en procesos de toma de decisiones sobre su territorio y su cultura. El turismo no sostenible y la apropiación cultural ha sido algo que ha afectado muy fuerte a esta civilización. En zonas como Nicoya, el turismo ha generado una apropiación de símbolos chorotegas sin beneficio real para las comunidades y descontextualizando su cultura. Reflexión final sobre los maya. El legado de la civilización maya es uno de los más trascendentales del mundo precolombino, pues sus conocimientos astronómicos, matemáticos y arquitectónicos son testimonio de una cultura avanzada, capaz de observar el universo con una precisión sorprendente. Entre sus legados más significativos se destaca el calendario maya, Chichén Itzá y la escritura jeroglífica, además del uso del número 0, adelantado incluso a muchas civilizaciones europeas. Hablan del desarrollo intelectual alcanzado por los mayas. Tres desafíos actuales que enfrentan esta civilización es la desigualdad social y la migración. A pesar de ser uno de los grupos indígenas más numerosos de América, muchos pueblos mayas enfrentan la pobreza extrema. El despojo territorial y megaproyectos ha sido algo que ha afectado a esta civilización, debido a que los megaproyectos turísticos, energéticos y de infraestructura amenazan los territorios sagrados de esta comunidad. Por último, la pérdida de la lengua y la cultura enfrentan una pérdida muy acelerada, especialmente entre los jóvenes, debido a la disminución lingüística y la imposición del español como lengua dominante en escuelas y colegios. Muchas gracias por ver este video.